Buenas noches, días o tardes. Bienvenidos nuevamente a Filosofía para Tarados. En esta ocasión haré una revisión, reseña, reflexión, no sé, bastante corta sobre este libro llamado Las leyes, em, las leyes y la explicación de la historia. Se me ha olvidado. Bueno, este, primero, pues, bueno, antes de partir de cualquier cosa, de aclarar que no he vuelto a subir la serie de videos que estaba haciendo por tiempo. También un poco. Yo grabo de noche, ¿no? Mi casa suele ser un poquito ruidosa. Hay muchos infantes aquí, mucha interacción y mucho movimiento. Y me estoy tratando de peinar porque me veo raro. Bueno, peinarme, ¿no? Para mí peinarme es así en el cabello, pero en fin. Entonces, pues es bastante complejo. Entonces uso siempre la noche, pero pues hay veces que me acuesto temprano, estoy muy cansado como para sentarme a hablar. Y ahora estoy un poquito activo, así que pues prefiero hablar ahorita. Muy bien. Retomando. Este libro creo que lo mostré una vez, no me acuerdo si lo mostré, lo, pero era otra versión, la versión en inglés, que se llama Laws and Explanation in History, ¿ok? Que es pues, la traducción literal, las leyes y la explicación de la historia, ¿no? Ahora bien, el título es ciertamente engañoso, ¿vale? Porque vamos a hablar del contexto, vamos a hablar de la edición, vamos a hablar de todo. Pero primero voy a contar algo anecdótico con respecto al otro libro. Ustedes recordarán que yo estoy enfermo, pues estoy un poquito indispuesto, ya estoy saliendo de eso. Pero todo comenzó con el libro. Lo saqué de la biblioteca de la universidad y estaba lleno de polvo. Estaba lleno de polvo, estaba en muy buen estado, muy poco manipulado, parece que nadie más lo había usado. Y eso me enfermó y me dio una tos horrible que no cuidé porque soy una persona con muy malos hábitos y puedo pues muy poco cuidado por sí mismo, pero en fin, se puede deducir bastante si me ves, pero bueno. Entonces, al final decidí devolverlo y comprarme este, que bueno, pues la inversión está bien. Eh, Vamos a hablar primero, voy a dividir en, en edición, ¿no? Esta parte, este video en edición del libro. Si me gusta la tipografía, la gran mayoría pues ya lo he leído, pero pues está bien tenerlo en español, no solo para las referencias, sino para pues no tener que estar acá rato leyendo en otro idioma, un idioma que a mí personalmente no es que me guste mucho. Eh, entonces vamos a hablar de la edición, vamos a hablar además de los comentarios, vamos también a hablar del contenido propio, del contexto y ya al final una reflexión. ¿Vale? Bueno, este libro hace parte de la categoría de teoría y de historia, ¿no? Teoría de la historia, creo más o menos se llama así. De hecho, podría ver el nombre que acá está, ya que estamos, ¿no? Em, Se llama La colección de historia y teoría. La directora es la profesora Verónica Tosi. Ya hemos hablado de Tosi muchas veces aquí. Ya a veces parecía un meme, pero pues que quiero que sepan nuevamente que aunque yo soy un poquito irónico con Tosi, no tengo ningún problema con Tosi, ¿vale? Aquí entre nosotros no me topa, pero que para que sepan que no tengo problemas con Tosi. Además, mis opiniones acerca de Tosi son contrarias a lo que muchas personas piensan, ¿no? Por ser discípula de Heidelberg. Claro, yo tengo un problema con Heidelberg muy personal, ¿no? De preferencias, de gustos y todo esto. Pero con ella no, ¿por qué? Porque reconocer la obra de Tosi y su esfuerzo y, y contribución a la filosofía de la historia y a la divulgación todos estos años es algo que, hombre, me parecería estúpido no reconocerle semejante mérito, ¿vale? Tosi pues ha dirigido pues esta colección de libros y sus comentarios pues tras de que son muy buenos y tras de que ha seleccionado una serie de libros que normalmente no se suelen traducir. Este libro no había tenido traducción, a menos que yo sepa, hasta esta edición que es reciente del 2021. El comentario de Tosi es decir que en este libro es bastante efímero. Es bastante efímero, es muy cortito, creo que son dos páginas, que es colección, historia y teoría, ¿no? Que pues son dos páginas y poco más. Y creo, de hecho, la reflexión, claro, no la había visto de esta forma. Creo que será la misma, ¿no? ¿Vale? Será la misma
para los libros. Por ejemplo, si yo llegase y me comprase el de Frank Ankersmith, que creo que se llama Teoría Historiográfica o algo así, ¿no? Probablemente tendría, si Tosi no le hizo un comentario específico, tendría ese mismo comentario predeterminado. Pero otros libros como este de Danto, pues sí tienen un comentario extenso de Tosi, porque pues estamos hablando de un libro que cambió completamente el panorama de la filosofía analítica de la historia. Entonces, pues este libro es fundamental, es una referencia total. Y pues ahí tenemos el comentario de Tosi, ¿no? El comentario de Tosi, pues es muy bueno y aparte es ciertamente extenso. Para los comentarios son una, bueno, puedo hacer la cuenta aquí de una vez. Perdón por la tos. Son en total 7 páginas. Son 7 páginas. Es un comentario ciertamente extenso a comparación del comentario de 2 páginas, ¿no? Y pues está bien, da contextualización. La edición es muy linda. Eso sí, tengo un problema con la portada. Yo. La portada está bien. La portada está bien. Una portada genérica. Una portada genérica. Ya está. O sea, creo que este, si no estoy mal, creo que era. No sé si este es Sócrates. No me acuerdo, no. Si es Sócrates. Bueno, la verdad, esta es una pintura muy reconocida, ya ni me acuerdo, la verdad. No soy muy bueno en filosofía antigua, digamos. No ha sido mi especialización, sobre todo, si quitamos de lado a Aristóteles, pues no. De hecho, muchos sabrán mi desdén, ¿no?, que tengo hacia Platón. Y las preferencias, obviamente, que tengo pues, sobre otros filósofos de la antigüedad, como Aristóteles. Pero, en fin, yéndonos de ahí, la portada está bien, está bastante bien. Pero está borrosa. Ustedes no la alcanzarán a detallar, pero está borrosa. La calidad está como un poco meh. O sea, se ve bastante borrosa. Pero el resto está bien. Por ejemplo, este libro, pues no le podemos pedir eso, que también la calidad de la imagen es muy borrosa, pero muy chiquitica. Entonces, como muy chiquitita, no se alcanza a notar que está borrosa. Pero bueno, este libro sí se ve así. La tipografía, como siempre, es excelente, muy cómoda. Eh, Huele a nuevo. Las hojas, el papel, todo está muy bien cuidado, todo está muy bien acabado. O sea, la verdad es que y me encanta. Me encanta. Estos libros son, la verdad, una belleza. Le ponen mucha dedicación y la verdad es que son hermosos. Pero en fin, ya eso es lo único que tengo que decir de la edición. Obviamente la traducción está bien, obviamente pues, tiene traductores competentes. eh, y todo muy bien, la verdad. Todo bien hecho, la información aquí del autor, que pues hay otras editoriales que no hacen eso. Es un detalle muy chiquitito, pero pues ayuda bastante a entender la contextualización de quién es el autor y bla, 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 ¿no? Ahora, retomemos. ¿Quién es William Drey? Me voy a adelantar un poquito. William Drey fue un filósofo analítico de la historia canadiense. Normalmente se le referencia como un historiador de las mentalidades, ¿no? Se le pone en esta corriente, ¿no? El mayor aporte de William Drey a la filosofía analítica tras hacer su tesis de doctorado en filosofía de la historia, que hay un documento que se llama así Philosophy of History, es que era muy crítico, y este libro es totalmente una crítica. Por eso es que yo digo que el libro, el nombre te puede engañar. ¿Por qué? Porque pensarás que está a favor del modelo de cobertura legal, que es el modelo que promueve la explicación mediante leyes, ¿no? Pero no lo está. El libro, pues, es completamente contrario, no está de acuerdo, está en contra. Y ni siquiera es como una crítica como la que hace Danto, que es como, bueno, considero ciertos aspectos que tienen sentido de la cobertura legal, pero a la vez veo que, pues, en la historia, pues, está como, meh, como los historiadores no usamos leyes, no que las asumimos, no las explicitamos en la narrativa, ¿no? Pero Drake, como digamos, por su parte, pues, nos dice que pues no solo no deberíamos tener muy en cuenta el modelo de cobertura legal, sino que no deberíamos usarlo de ninguna manera, que es contraproducente, es ineficiente y no concuerda con las explicaciones de los historiadores, y el más que todo sea por el porqué y las acciones, ¿no? Los capítulos, pues en total, que abordan esto, pues da una contextualización y al final termina con su aporte, que es el por qué, explicar por qué y explicar cómo. Normalmente los historiadores tenemos una triada fundamental que nosotros llevamos a cabo para responder ciertos problemas. Me voy a quitar los lentes, creo. ¿Por qué?
No, me veo muy acabado sin los lentes, no sé, me veo fatal. No, gracias, los lentes me dan como cierta frescura, ¿no? Pero en fin, lo que ocurre es que los historiadores llevamos a cabo el por qué, cuándo y cómo. O al menos no me acuerdo muy bien el orden, pero son esas tres preguntas fundamentales. El cuándo es para especificar el tiempo, ¿no? Obviamente. El por qué es para especificar causas, ¿no? En la explicación. Y el cómo es, por ejemplo, cómo se desenvolvieron y cómo le damos estructura a esas causas en una explicación, ¿no? Cómo ocurrió, ¿no? Tenemos el por qué ocurrió, cuándo ocurrió, pero cómo fue el proceso, ¿no? Entonces podemos decir, por ejemplo, que yo llego y agarro este purín, un ejemplo, y lo dejo caer, lo dejo caer. Entonces podemos preguntarnos, ¿cuándo se cayó? Entonces podemos decir, bueno, son las 12:30, ¿no? Digamos, a esa hora se cayó el día 4, creo que estamos a 4, ¿no? 4 de junio del 2024, vale, del siglo XXI, vale, ahí tenemos en Colombia, en Cali, bueno, en fin, podemos atribuirle más cosas, ¿no? Del espacio, ¿cuándo? ¿No? Y ahí podemos ver la relación entre espacio y tiempo, ¿no? Pero pues el cuándo más que todo nos llevaría a qué hora, en qué momento específico se cayó, o yo lo dejé caer. El yo lo dejé caer, pues viene de acuerdo al por qué. ¿Por qué se cayó? Fácil, yo lo dejé caer, llegué y pum. Y el cómo nos llevaría a preguntarnos, pues, cómo llegamos a ese punto, por cómo llegué yo al punto de dejarlo caer. Obviamente es una explicación, sí, que yo lo dejé caer. Pero el cómo es, por ejemplo, puede haber sido a través de un descuido, o yo lo dejé caer porque, no sé, yo lo quería dejar caer. Yo llegué y dije, abrí mi mano y lo dejé caer. Y ya está. Entonces, el cómo son las condiciones específicas que se relacionan al por qué, ¿no? Tenemos el por qué, una explicación concreta. Bueno, se cayó porque, pues, bueno, podemos decir que por la gravedad, que metemos ahí con la física y decir que, bueno, se cayó. Y ya está. ¿Qué pasa? El modelo de cobertura legal, pues, trataría de explicar esto. Primero, las condiciones antecedentes, que, pues, por ejemplo, se dividen entre dos, ¿no? Que es el explanandum, que es la descripción del fenómeno o del caso, del hecho que se quiere explicar, y él se me fue la luz. Y el explanans, que hace parte de las condiciones antecedentes de eso y de la explicación mediante una ley general. Bueno, puedo decir que, por ejemplo, caso, las condiciones es que yo estaba, pues, aquí sentado, con la mano, con el purín hacia arriba, en tal altura, que tal es, y bueno, y se cayó. La descripción del explanandum es, purín se cayó, ¿vale? Purín se cayó, tengo las condiciones antecedentes, mi posición aquí, cómo estaba, qué tal. Y la explicación mediante una ley sería, por ejemplo, decir que pues por la ley gravitacional, que pues, la gravedad, que la aceleración es eso, los cuerpos se caen, un montón de cosas, ¿no? Y ya, ahí tenemos una ley que le da explicación por qué se cayó, obviamente, pero al historiador no le interesaría esto, por ejemplo, digamos que fuese algo relevante para el historiador, un caso hipotético, obviamente, pues no le va a interesar, bueno, ya sabemos, es que ya sabemos que él se cae porque pues la gravedad existe, ¿no? ¿Vale? La gravedad existe, se cae. Yo lo dejo, lo suelto y se cae. Al historiador le interesa, además del por qué se cae, que tiene una explicación, pues, mediante una ley general, que la asumimos, ¿vale? Sabemos, el mundo que estamos, sabemos que se cae, es ¿por qué? Pero ¿por qué en el sentido del cómo? ¿Vale? Por eso es que es como, ¿por qué? ¿Por qué pasó y por qué pudo no haber pasado, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué pasó y en vez de no haber pasado, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué lo solté en vez de no haberlo dejado soltar? Digo, no haberlo dejado soltar, ¿no? ¿Por qué lo solté en vez de no haberlo soltado? Eh, a Dray le interesa eso. A Dray no le interesa la explicación mediante leyes ni nada de eso. A él le interesa la intencionalidad. Hablemos de intenciones. ¿Qué intención tenía yo cuando dejé caer al Purín? ¿Por qué? En ese sentido, ¿por qué? ¿Y cómo? ¿Cómo es el cómo en cómo llegué yo a eso? ¿Cómo he llegado yo a ese punto de dejarlo caer y tener una intencionalidad de dejarlo caer si es que hubo una intencionalidad? Pudo haber sido un descuido, que eso también es cómo llegué a ese descuido. Pues simplemente me distraje y bueno, en fin. Entonces la explicación ahí tiene más matices que simplemente decir que, bueno, pues se cayó porque la gravedad existe. Ley general, el explanan se cumplen y porque corresponde, satisface al explanandum. Ya está, ¿no? Bueno, este ejemplo ha sido muy arcaico, muy... pero pues
Bueno, yo hago ejemplos aquí con todo. Bueno, a Drake le interesa eso, pero él normalmente dice que pues expone a algunos autores, por ejemplo, el profesor Morton White y Patrick Gardiner, ¿no? Morton White en su La naturaleza de la explicación histórica, él acepta, abraza el modelo de cobertura legal a la explicación. ¿Qué ocurre con Gardiner, por ejemplo? Gardiner se pone, o sea, se llama a sí mismo una especie de posición intermedia. De hecho, si tú buscas, verás que la gran mayoría comprenden la obra de Gardiner como una obra intermedia. La obra de Gardiner se llama, a ver si me acuerdo del nombre de la obra de Gardiner. No lo tengo muy en cuenta ahora, porque en la gran mayoría se parecen, curiosamente, en el nombre. Eh, no, es más, creo, me he equivocado, no. La naturaleza de la explicación histórica es el libro de Gardiner. El libro de Morton White se llama eh, Filosofía, a ver si lo encuentro por acá, él lo menciona. Si no lo puedo buscar y no pasa nada, ¿no? Sí, porque el libro de Gardiner es The Nature of Historical Explanation. eh, y el libro de Morton White, pues es un libro así como también de filosofía de la analítica de la historia. Pero tiene otro nombre que pues ahora se me escapa completamente. Yo la verdad lo siento bastante. Pero, pero bueno, se me ha escapado. Y no lo encuentro aquí. No parece que lo haya citado. Copa lo mencionó, porque sé que menciona Morton White, pero no creo que lo cite a pie de página, no creo. Podría buscarlo. Bueno, complejo, ¿no? Eh, Puedo buscarlo una vez para dar el nombre, porque pues, ustedes saben que a mí me gusta dar el nombre y todo eso. No me metí el que no era. No, me metí el que no era. En fin, no tiene importancia. El libro se llama... eh, pierdo mucho tiempo, ya lo sé. Pero bueno, ustedes están aquí porque pues, me quieren, ¿no? Suponer. Foundations of Historical Knowledge se llama. Foundations of Historical Knowledge. Aquí está. Está en JSTOR, si no estoy mal. Bueno, esto será como una especie de... pensar yo que sí, es una reseña. En JSTOR está. Una reseña de Edward J. Nell. Pero bueno. Pero pues sí, lo puedes encontrar en Internet Archive. Está escaneado, está disponible, pero en inglés obviamente. Morton White y Gardiner, pues Gardiner se promueve como una especie de modelo intermedio, no, de modelo no, modelo, no, perdón, de posición intermedia, promueve una posición intermedia en la cual, pues, él acepta ciertas cosas del idealismo de Collingwood, que es un idealismo que realmente de la idea de la historia, que ya lo he hablado aquí, que niega completamente estas leyes en la historia y promueve una autonomía de la historia, de otras ciencias, de que la historia tiene sus propias explicaciones, como la explicación histórica, ¿no? Que es un concepto que normalmente se usa, pero el, el lado de la cobertura legal promueven que no hay explicación histórica autónoma, que el modelo de la cobertura legal, que es un modelo general para todas las ciencias, se debería adaptar a la historia en vez de tener modelos explicativos confusos, que son autónomos, que tengan cierta exclusividad, que están apartes, inconmensurabilidad con las ciencias naturales, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que llamaría Popper un pronaturalismo y un antinaturalismo, entre quienes están de acuerdo en implementar herramientas o modelos de la justificación de las explicaciones de las ciencias naturales a las ciencias sociales y quienes no están de acuerdo, bueno, en absoluto. Son dos posiciones. Entonces, eh, Dry, pues lo que hace es que identifica y reconoce a Gardiner como alguien que no se ha apartado del modelo de cobertura legal, porque acepta no solo que puede adaptarse a la historia, sino que debe hacerlo. Entonces él acepta un poco de cosas de Collingwood, pero se queda más con Hempel, se queda más con el modelo de cobertura legal. Es un defensor del modelo de cobertura legal. De hecho, Dry lo dice, Gardiner nunca dejó de ser un defensor de la cobertura legal. Entonces, en ese sentido, está en esa línea de filósofos analíticos que abrazan pues la cobertura legal.
De Danto podemos decir eso, confuso, ¿no? Porque pues más o menos es una especie de posición intermedia más o menos rara, porque Danto, por ejemplo, alguien que sí podemos ver eso es Topolsky, porque Topolsky considera útil el modelo de cobertura legal, no lo niega, de hecho tuvo bastantes argumentos para que no se negara, y él sigue pues más del lado analítico de la explicación mediante leyes, pero también acepta ciertas cosas que no le cuadran y por eso recomienda que leamos a Danto. Danto criticó estas leyes más que todo en el sentido en que son muy obvias. Son muy obvias y de hecho él dice que y leyes históricas no se han hecho. Dice, si un historiador elaborase, si usásemos eh, una ley histórica, si es que se han creado, porque de hecho él lo dice aquí, ¿dónde está? Está justo casi terminando este capítulo. Dice así, de cualquier forma, el hecho sigue siendo que al menos en la historia se conocen pocas leyes históricas, si es que se conoce alguna. Pero esto de ninguna manera disminuye ni menoscaba la fuerza explicativa de las narrativas. O sea, para Danton no es necesario que el historiador se detenga a explicar esto. Y de hecho él no ve tanto como las leyes como una explicación de esto, sino que él ve relaciones de cambio, condiciones de cambio. No ve, por ejemplo, una explicación de una ley en el explanans, sino que ve una condición de cambio en el explanans de, por ejemplo, x es f en t1 a x es g en t3. ¿Cómo pasó x de ser f en T1 a ser g en T3, ¿no? Que en este caso x es el sujeto de la proposición. eh, no sé, parece que no tengo luz, ¿no? Ya. X es el sujeto de la proposición, en este caso del explanans. eh, y al final, pues tenemos ahí todo. Tenemos el explanans y el explanandum, que sería la última premisa, que es la premisa final, ¿no? Por ejemplo, en este caso, X es F en T1, que el T1 es la temporalidad y F es lo que es por ejemplo, las condiciones antecedentes. Luego tenemos el explanandum, ¿vale? Que es X es G en T3, ¿vale? En otra temporalidad, en otro tiempo. Entonces, la segunda premisa que se deduce tiempo después de la condición de cambio, pues es lo que explica la transición. Obviamente el cambio de X de F, que es F a G, ¿cómo lo ha hecho? Entonces, Danto propone que, por ejemplo, H le sucede a X en T2, ¿no? Y esa tiene que ser condición necesaria para el cambio, ¿no? Con una condición necesaria que se produzca el cambio, en vez de decir que por una ley que se produce dicha transformación, dicho cambio, ¿no? Se enfatiza más en las condiciones específicas de ese cambio. No todas, por ejemplo, decisiones, tomas de decisiones en el pasado, no todas corresponden a una ley general, puede ser algo como parte subjetiva del propio ser humano, toma de decisiones, emociones que no se pueden regular y formular en leyes, o sea, no se pueden reducir a leyes, ¿vale? Entonces, pues, porque no se puede, simplemente serían muy particulares e inexactas. Entonces, pues claro, aquí lo que Danto dice, propone es una relación de cambio, pero pues obviamente que siempre el historiador maneja como cierta manera el explanan, son relaciones de cambio, pero no cede a las leyes generales. Y él dice, el historiador las asume, pero es que como esas leyes serían muy patéticas en el sentido que serían muy obvias, y como serían muy obvias, serían perogrulladas, básicamente. Entonces, bueno, retomando, Drake es mucho más crítico. Drake en toda su obra es crítico absoluto con el modelo de cobertura legal, pero promueve otras alternativas, que es al menos lo que interesa. No es tanto del hecho de quejarse por quejarse o criticar por criticar, es de aportar algo. Él lo ve como un modelo muy peligroso y pues se queda en el lado de los antinaturalistas en ese sentido, que no ven posible que se le, se le exija a la historia explicaciones como las explicaciones que se le exigen a la física, a la biología y así. Es mucho más complejo. De hecho, esto requiere una serie de explicaciones y contextualizaciones aparte. Pero es para que sepan, en primer lugar, que si van a comprar el libro o lo van a leer, que sepan que se trata de un libro puramente antinaturalista de la visión y el debate sobre el modelo de cobertura legal en las explicaciones históricas. Es un lado radical de la cuestión, un lado del no lo aceptamos de cierta manera o lo no, es de no se acepta el modelo de cultura legal, se niega. Es un libro que es fundamental para entender esto, en especial porque entendiendo el contexto de todos los filósofos analíticos de la historia,
vemos que todos se relacionan entre sí, todos hablan de entre sí. Por ejemplo, William Walsh fue profesor de, de Dry y le ayudó bastante también porque Walsh está también como una especie de posición intermedia, pero también muy extraña porque las posiciones intermedias aquí son muy confusas y muy... hay que agarrarlas con pinzas porque, por ejemplo, Walsh está más del lado en este libro, que aquí lo tengo, que se llama Introducción a la filosofía de la historia. En este libro, Walsh está más del lado de la filosofía idealista, está más del lado de las herencias hegelianas, por ejemplo, el concepto coligatorio, la coligación adaptada de otro autor de filosofía de la ciencia a la unión, una especie de comparación genética de los hechos, ¿no? Pero de manera comparativa. Bueno, entonces, él está un poco del lado de los idealistas, pero obviamente acepta ciertas cosas también del modelo de cobertura legal, como las explicaciones. Entonces él ve que se tiene que explicar más científicamente la historia, pero que no muchos historiadores están de acuerdo con esto, estarían de acuerdo con esto, y es en efecto la cuestión del asunto, ¿no? ¿Por qué? Los historiadores a menudo no debaten mucho estas cuestiones y estos temas que son importantes porque influyen en nuestra explicación. ¿Qué es lo que ocurre? El historiador pues simplemente se encarga de un caso, lo explica, tenemos nuestras herramientas, tenemos nuestros modelos, pero la propia interioridad de estos modelos en la narrativa, que es pues, nuestro medio para explicar, nos llevan a estos debates, nos llevan a las generalizaciones, el problema de las generalizaciones, el problema de las inducciones, el problema de la deducción, el problema de las oraciones explicativas, de las discontinuidades temporales, de la cognición del historiador con respecto a la información que tiene del antes y el después, los errores, por eso, de las discontinuidades temporales entre una oración y otra. O sea, los filósofos analíticos son como, tienen una lupita para analizar todas esas anomalías que normalmente se dejan de lado. Se dejan de lado, no se les presta mucha atención. El historiador simplemente asume estas cosas o simplemente no las asume y no es consciente. Pero es importante, ¿no? Que pues lo tenga presente. Pocos son los historiadores que se han atrevido a meterse de plano en esto. Por ejemplo, Topolsky fue uno al menos que le brindó atención a la discusión del modelo de cobertura legal, pero es que porque Topolsky era un metodologista en toda regla. O sea, su libro Metodología de la Historia, que de hecho lo mostraría, pero pues ahí está sosteniendo el teléfono. Es un libro que, pues bueno, que se encarga de esos problemas. Por ejemplo, un libro que yo he visto que no aborda tantos problemas y que se supone que es para la investigación, y que se supone que se domina así como un libro de filosofía de la ciencia, es el libro de Ciro Cardoso, el de la introducción al trabajo de la investigación histórica. En ese libro se analizan muchas cuestiones, sí, se analizan, por ejemplo, se critica bastante a los positivistas, a los neopositivistas, en el sentido de este modelo de cobertura legal, pero no se enfatiza tanto en el modelo, por qué se promueve tanto, y fue Hempel, un filósofo de la ciencia, que pues avivó este debate. O sea, el mayor aporte que hizo Hempel a la disciplina no fue tanto ofrecernos un modelo de justificación de las explicaciones que funcionara, porque no funciona, sino que lo que hizo fue abrir una discusión que hasta el día de hoy no se ha terminado de zanjar porque aún podemos hablar de, bueno, de la generalización, que al final lo de las leyes, de lo asumir las leyes o de no hacerlo o de implementarlas, nos lleva siempre a la generalización. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de generalizaciones tienen que estar relacionadas con una ley, porque si no es una generalización inexacta. Entonces, por ejemplo, yo no podría, por ejemplo, con base a una probabilidad, hacer una generalización, a no ser que tenga pues ese índice de probabilidad. Por ejemplo, si yo tengo un índice de probabilidad de que, por ejemplo, voy a hacer un caso hipotético, el 50% de las personas, no, el 40% de las personas que, que son heridas en la aorta abdominal, ¿no? Que eso yo lo vi por ahí, creo. Pero en la cifra exacta me la estoy inventando, ¿vale? Se mueren cuando son así. Digo, sobreviven, perdón, sobreviven. Pues estaría dando de una generalización que es menos de la mitad de las personas que han sufrido una aorta abdominal sobreviven o ya en una vida normal, ¿vale? Porque esto yo lo uso con datos, probabilidades, y es una generalización, ¿vale? Es una generalización que pues tiene que tener o sea, tiene que tener un rigor, un trasfondo en evidencia, ¿no? Que en este caso no son las probabilidades, pero no es inductiva, ¿vale? Porque no está abordando todos los casos, haciendo una generalización total. Dice menos que son algunos, no todos, ¿vale? Entonces, sería una generalización errónea, sería decir,
todas las personas que sufren una aorta abdominal mueren. No, porque pues, ¿dónde están los que no mueren? Entonces podría decir o la mayoría o menos. Entonces son como matices que se le dan a un enunciado general para que tenga más aceptabilidad y más coherencia, ¿vale? Y normalmente los historiadores pueden hacer esas afirmaciones, pero ¿bajo qué ley o bajo qué raciocinio o criterio las están enunciando? La gran mayoría de historiadores no lo hacen bajo una ley, sino que lo hacen por comodidad. Pero es que detrás de la comodidad, detrás de todo esto, pues hay una anomalía explicativa que nos llevaría a preguntarnos si en verdad es necesario que nos detengamos a examinar este tipo de leyes que estamos asumiendo que probablemente ni siquiera somos conscientes de que las estamos asumiendo. Obviamente el problema aquí también viene de la narrativa, de la estética narrativa. ¿Por qué? Porque perderíamos mucho tiempo en la narrativa explicando leyes generales que al final van a ser superfluas porque, no sé, no es necesario darle al lector toda esa información, porque incluso podría llevarnos a irnos por los laureles y distanciarnos de lo que realmente nos ocupa en la explicación a tratar, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero explicar la independencia de Colombia, ¿vale? En el siglo XIX, pues yo no me voy a ir a tratar de esbozar leyes que me puedan brindar una explicación exacta. No voy a tratar de decir, bueno, es que todas las colonias que están inconformes se, mm, se rebelan, porque primero es falsa, aún existen colonias al día de hoy que no están muy conformes que digamos y no se han rebelado. Y, y pues sería algo que no me atribuiría nada, o sea, es una explicación que un historiador no aceptaría, porque sería solo una clase de explicación para un proceso bastante complejo que tiene antecedentes y condiciones de cambio, ¿vale? Son condiciones de cambio, que no solo es una, son muchas condiciones de cambio, de cómo pasamos de estar pues como una colonia a ya no serlo, a tomar pues a la rebelión, al alzamiento, ¿no? Pues de esto, pues hay razones, ¿vale? Hay razones y decir que por un florero pues es una explicación nula, ¿no? Entonces pues hay que tener una balanza entre reduccionismos y entre tecnicismos que no aportan nada en la narrativa, en la escritura de la historia, ni en nada, ¿vale? Sería tiempo que el historiador pierde. Sería tiempo que el historiador pierde. Sería tiempo que el historiador no va a regresar y que lo ha gastado en la formulación o, o uso de una ley que probablemente va a ser inexacta y alguien más te la va a tumbar porque son muy específicas, particulares, porque las leyes sociales son así, no son como las de la naturaleza. Son, si es que podemos hablar de leyes sociales, pues son así de confusas, ¿vale? Son así de precarias. Entonces, este libro nos invita nuevamente a tomar esa discusión, a tomar la discusión del pronaturalismo, el antinaturalismo, del modelo de cobertura legal y todo eso. Y es interesante que los filósofos analíticos de la historia actualmente, que no los hay muchos, pero sí los hay, que lo analicen. Hay una tesis por ahí que ya que es de licenciatura en historia, de la historiadora Patricia Garnica, creo que se llama, la pueden buscar por ahí, que se llama la obra, el debate sobre la obra de Dry y la explicación de la historia, algo así se llama. Yo lo leí, lo he citado, está bastante bien, y ella también siguió en su tesis de maestría con el tema de filosofía analítica de la historia y las narrativas. Lo pueden buscar también en caso de que no puedan leer a Dry directamente, o pueden leer también algunos papers muy cortitos como de el debate sobre la explicación en la historia, creo que se llama así, más o menos por ahí van los tiros, de Verónica Tosi, lo pueden encontrar también en academia.edu y pueden encontrar bastantes papers que pues han hablado de esta cuestión ya, si no quieren o no pueden pues leer el libro de Dry o no simplemente no quieren profundizar tanto en la obra de Dry, pues por ahí están, ¿no? Ya había dicho, el libro es recomendable, si lo pueden comprar y lo quieren comprar, vale completamente la pena, es una edición muy bonita y pues ayuda mejor tenerlo, ¿no? En físico y todas esas cosas. Bueno, espero que les haya gustado me estoy confundiendo al decir esa desgraciada palabra. Contextualización del texto. Espero que les haya gustado, les haya servido sobre todo y que todo esto pues les haya servido para algo, no sé, al menos para distraerse o al menos para ver qué libros podrían comprar luego si es que les interesan estos temas. Como a mí, que no son muchos, la verdad, los que hay por ahí que les interesen estos temas. La filosofía analítica de la historia, a diferencia, por ejemplo, de la filosofía narrativista o la sustantiva,
pues está ahí entre... Somos los raritos del grupo, pero en fin, ahí la vemos. Muchas gracias por verme y pues cualquier cosa, yo estoy ahí en los comentarios atento. Así que coloco la manita así. Y esto es, nuevamente me despido. Adiós.